Una niña negra de 99 años es brutalmente arrestada y sentenciada a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Años después, la verdad sale a la luz y las consecuencias sorprenden a todos. Suscríbete en los comentarios desde donde estás viendo este video. El día comenzó como cualquier otro en el mundo de Lea, donde el calor irradiaba desde cada rincón de la modesta casa soleada de su familia. Se despertaba cada mañana con el suave murmullo de las voces de sus padres discutiendo los planes del día y susurrando sueños sobre el futuro que querían para ella. La madre de Lea siempre le alborotaba el cabello rizado sonriendo juguetonamente mientras preparaba el desayuno mientras su padre compartía historias de coraje, esperanza e igualdad sentando las bases de la comprensión de Laia de un mundo que apenas conocía a los 9 años. Lila era curiosa, brillante y llena de sueños. Su familia alimentó esta curiosidad alimentando su mente con libros, salidas a la naturaleza e interminables discusiones sobre los valores de la vida y la justicia. Su madre era enfermera y su padre, profesor de historia, a menudo compartían historias de las vidas de grandes líderes que lucharon por la libertad y la justicia. Lea admiraba profundamente a sus padres. Imagínate una vida en la que ella también marcaría la diferencia. Soñaba con convertirse en doctora, no solo para curar enfermedades, sino para ser una ayudante y protectora como su madre para Lila. Su familia era su mundo entero, uno lleno de amor, fuerza y apoyo inquebrantable. Los días de Leila eran simples pero rebosantes de alegría. Sus padres la llevaban al parque local donde la veían trepar rocas y correr. Su risa llenaba el aire en los días lluviosos. Juntos, bajo una manta, leían historias y compartían sueños. Su padre la alentaba a hacer preguntas para ser valiente, y su madre siempre le recordaba la importancia de la amabilidad y la empatía, pero como Lila pronto aprendería, la vida podía cambiar en un solo momento imperdonable. Una tarde de invierno, mientras conducía de regreso de una salida familiar, el auto se desvió inesperadamente en una carretera nocturna. El recuerdo de Leela de esa noche era un borrón de sonidos, el vidrio roto, el grito estridente del metal retorciéndose y la voz de su madre susurrando su nombre, recordó el silencio. Que siguió un silencio ensordecedor sin fin que se tragó todo lo que alguna vez había conocido cuando recuperó la conciencia. Lila se encontró en una habitación de hospital estéril, sus pequeñas manos envueltas en vendas, le dolía todo el cuerpo, pero el dolor en su corazón era mayor que cualquier herida física. Sus padres, los pilares de su vida, se habían ido. Se los habían quitado en un instante. Estaba sola en un mundo que de repente se sintió frío e irreconocible, cada rutina reconfortante. Cada toque suave, cada palabra susurrada de aliento ahora era un recuerdo. Era una niña de 9 años perdida en un vasto y aterrador vacío. Las semanas que siguieron fueron una neblina de rostros y voces, trabajadores sociales, médicos, parientes lejanos que ofrecieron sus condolencias pero parecían incómodos en su presencia. Lea se sintió arrastrada de un lugar a otro, una figura sin nombre en un sistema que se sentía indiferente a su dolor y soledad, se aferró a los pocos recuerdos de sus padres. Repitiendo sus voces en su cabeza, sus palabras de esperanza de justicia, como si pudieran guiarla a través de esta pesadilla. Finalmente, Lila fue colocada en un orfanato estatal. Era una institución fría e impersonal donde rara vez se escuchaba la risa de los niños y la compasión era escasa. Cada día era un ciclo rígido de comidas, tareas y toques de queda carentes de calidez y afecto. El vibrante espíritu de Leila, una vez tan lleno de curiosidad y sueños, ahora se sentía sofocado. El mundo que sus padres habían construido con tanto amor a su alrededor se había derrumbado dejándola navegar por las duras realidades de un lugar que la veía como un archivo más, otra boca que alimentar. En el orfanato, Lila se encontró con la dureza del mundo del que sus padres la habían protegido. Los niños mayores se burlaban de ella por su cabello rizado y su comportamiento tranquilo. Se burlaban de sus sueños de convertirse en doctora. Rápidamente aprendió a retraerse para mantener sus pensamientos y sueños ocultos. Cada noche se aferraba a una foto desgastada de sus padres. Se aferraba a su memoria como a un salvavidas, tratando de recordar cada lección que le habían enseñado, cada historia que habían compartido. Después de varios meses, Lila fue colocada con una familia de acogida. Era un arreglo temporal, le había dicho el trabajador social, pero para Leila se sentía como una sentencia. Sus nuevos guardianes, los Smith, eran una pareja distante e indiferente que veía su presencia como una obligación más que como una alegría. Los Smith vivían en una zona deteriorada de la ciudad, un lugar donde los sueños de Lila se sentían aún más fuera de su alcance. Pasaba sus días en un apartamento estrecho donde se esperaba que se mantuviera alejada, que permaneciera callada y sin ser vista en su nueva escuela. Lea aprendió rápidamente que su mundo había cambiado en más de un sentido. Los niños de su clase la trataban con sospecha y desdén. Susurraban a sus espaldas y lanzaban miradas que le ponían los pelos de punta. Ella era la niña adoptiva, la huérfana, la forastera que no pertenecía. Sus maestros, aunque educados,
Parecían mirarla con lástima en lugar de preocupación genuina. Leah hizo todo lo posible por mantenerse sola para concentrarse en sus estudios, pero el peso de su aislamiento la presionaba cada vez más. Su único consuelo era la pequeña colección de libros que había logrado reunir de la biblioteca. Cada noche se retiraba a su habitación y se sumergía en historias de coraje y resiliencia imaginando que ella también podía encontrar fuerza en un mundo mejor. Mundo que parecía decidido a aplastar su espíritu, recordó las palabras de su padre, sus lecciones sobre justicia y equidad, y se aferró a la creencia de que de alguna manera algún día encontraría una manera de elevarse por encima de sus circunstancias, pero a medida que pasaba el tiempo, Leila comenzó a darse cuenta de que el mundo fuera del abrazo de su familia no era el lugar de justicia e igualdad en el que sus padres le habían enseñado a creer. Vio la crueldad casual en los ojos de sus compañeros de clase, la indiferencia en los rostros de los adultos que la rodeaban, su corazón una vez brillante y confiado comenzó a endurecerse, su inocencia socavó la paz con una paz dolorosa. Una tarde lluviosa, mientras regresaba de la escuela, Leila entró en una pequeña tienda de comestibles del vecindario para comprar un bocadillo, contó cuidadosamente sus monedas esperando que fueran suficientes para un pequeño obsequio, perdida en sus pensamientos. No notó la conmoción cerca de la entrada cuando dos niños mayores salieron corriendo agarrando bolsas de bienes robados. El gerente de la tienda, un hombre irritable con el ceño fruncido permanente, vio a Lila cerca de los estantes y asumió que estaba con ellos. «Oye, detente ahí mismo», gritó su voz. Resonando a través de la tienda Lila se congeló la confusión nublando su rostro, se giró lentamente agarrando sus pocas monedas, su corazón latía con fuerza mientras la mirada enojada del gerente la perforaba. «Yo no hice nada», tartamudeó tratando de explicar, pero el hombre ya estaba sobre ella, su mano áspera agarrando su brazo con fuerza. «Te vi con ellos, no creo que puedas engañarme», se burló arrastrándola hacia la puerta. Las protestas de Leila cayeron en oídos sordos, sus súplicas tragadas por las acusaciones del gerente. Fue empujada bruscamente fuera de su mente, tambaleándose, su corazón hundiéndose cuando se dio cuenta de que nadie la escucharía. La policía llegó minutos después. Dos oficiales, incluido un hombre alto y gruñón llamado oficial Cartera, se acercó a ella con ojos fríos e insensibles. Carter la evaluó con una mirada, su expresión era de desprecio. Cuando le pidió al gerente un relato de los eventos, el hombre no perdió el tiempo en saborear su historia, pintando a Leah como cómplice del robo. Una alborotadora que había sido atrapada en el acto. La voz de Leila tembló mientras trataba de explicar sus palabras, tropezando uno con el otro mientras ella suplicaba su inocencia, pero la mirada del oficial Carter era firme, su mente ya estaba decidida con el Leila, era solo otra niña de un mal vecindario, solo otro alborotador que necesitaba que le enseñaran una lección suficiente. Interrumpió su voz aguda y despectiva: «Hemos escuchado suficiente». Antes de que Leah pudiera reaccionarlas esposas de acero frío se cerraron alrededor de sus muñecas, su áspero metal mordiendo su piel. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación. Mientras el peso del sistema comenzaba a presionar sus pequeños hombros, el mundo a su alrededor se volvió borroso, su mente giraba en espiral hacia la confusión y el terror mientras la llevaban hacia el auto de policía que la esperaba mientras llovía a cántaros. Leila estaba sentada en el asiento trasero, su cuerpo temblaba, sus pensamientos corrían, estaba atrapada por un sistema que la veía como nada más que una estadística, un problema con el que lidiar rápidamente y sin piedad. En ese momento sintió que los últimos fragmentos de su inocencia se escapaban dejándola con el sabor amargo de la traición y un corazón pesado por la desesperación, y en ese momento el mundo de Leila cambió para siempre, dejándola parada al borde de una pesadilla que nunca podría haber imaginado. El día del arresto de Lila marcó el comienzo de un descenso a un mundo sin perdón donde su inocencia no tenía peso contra los prejuicios acumulados contra ella. Después del incidente en la tienda de comestibles, se encontró empujada a un sistema frío e indiferente, uno que apenas la reconoció como una niña. Fue transferida a una celda de detención dentro de la estación de policía, un lugar estéril impersonal con paredes grises y una sola luz parpadeante que arrojaba sombras duras a su alrededor. La habitación estaba en silencio. Salvo por el distante zumbido de voces más allá de la puerta cerrada, pasaron horas sin que nadie viniera a ver cómo estaba, nadie le explicara lo que iba a pasar. Sola en el espacio desconocido de Stark, Leila sintió que el miedo se arraigaba a lo profundo de ella, sus manos temblaban mientras envolvía con sus brazos tratando de aferrarse a alguna apariencia de control. Su mente repetía los eventos una y otra vez, cada vez esperando un resultado diferente, cada vez incapaz de cambiarla aplastante realidad. Finalmente entró un oficial de policía, no la miró, su rostro se puso de una máscara rígida de indiferencia mientras colocaba una bandeja de comida frente a ella. Lila lo miró queriendo explicar, para suplicar que alguien la escuchara, pero sus ojos no se encontraron con los de ella y se fue antes de que pudiera decir una palabra. Al día siguiente, la llevaron a una sala de interrogatorios estéril y tenuemente iluminada. Un oficial alto con rostro severo, el oficial Carter, el mismo hombre que la había arrestado, entró seguido de otro hombre que parecía que no había sonreído en años. Se sentaron frente a ella, ambos con expresiones que hablaban de aburrimiento y desdén. El oficial Carter se inclinó hacia adelante, sus ojos se entrecerraron mientras la miraba. «Está bien, niña», dijo, su voz dura y despectiva, «¿por qué no empiezas a hablar?». La voz de Leila era un débil susurro.
Mientras trataba de explicarles dijo que acababa de estar en la tienda, que no tenía idea de quiénes eran los chicos y que no había robado nada, pero cada palabra parecía caer en un vacío interminable de indiferencia. Los dos hombres intercambiaron miradas y ella pudo ver la falta de creencia en sus ojos, como si ya hubieran decidido su culpabilidad antes de que ella entrara. En la habitación seguro que el segundo oficial se burló cruzando los brazos sobre su pecho. Esperas que creamos que solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es que Leila sintió la injusticia de todo presionándola. Sus padres le habían enseñado que la justicia era algo a lo que todos tenían derecho, que cada persona merecía una oportunidad justa, pero aquí en esta habitación fría con estos rostros insensibles, se sintió pequeña e insignificante. Sus palabras no importaban y sus súplicas de comprensión quedaron sin respuesta. El oficial Carter sacudió la cabeza, una sonrisa condescendiente en su rostro. Ustedes los chicos de estos vecindarios siempre tienen una historia. Déjame contarte algo, jovencita, nadie se lo va a creer. Mientras hablaba Lila sintió el aguijón de la humillación, la aplastante comprensión de que a nadie aquí le importaba su inocencia. La veían como nada más que una estadística, una chica de bajos ingresos que a sus ojos estaba destinada a meterse en problemas. Tarde o temprano no estaban interesados en su verdad, solo querían verla como ya habían decidido que era su voz. Quebró mientras le intentaba una vez más. Por favor, no hice nada malo, juro que no lo hice, pero el oficial Carter solo suspiró, una mirada de fastidio cruzando su rostro. Suficiente, ya hemos escuchado todo lo que necesitamos escuchar. En el silencio que siguió, Lea se dio cuenta de que esta era su oportunidad de ser escuchada, para ser entendida. Había pasado la puerta cerrada detrás de ellos, dejándola sola con el peso frío y aplastante de sus palabras resonando en su mente. La próxima vez que alguien vino a verla no fue un trabajador social comprensivo o un tutor preocupado, en cambio, fue otro oficial que la condujo a una sala de audiencias grande y austera. Los ojos de Lea se abrieron al ver el espacio intimidante, los techos altos y las filas de bancos de madera llenos de caras desconocidas. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que este sería el lugar donde su futuro sería decidido por personas que no sabían nada de su vida, su carácter o su inocencia. Su abogado asignado era un joven defensor público con exceso de trabajo que apenas la miró mientras tomaban asiento. Él no le hizo ninguna pregunta o tratar de consolarla. En su lugar, revolvió una pila de papeles, su expresión resignada como si ya hubiera aceptado el resultado de su caso. Lila lo miró esperando algún reconocimiento, alguna señal de que alguien aquí se preocupaba por lo que le sucedería, pero él permaneció distante, preocupado, y ella sintió que sus últimas esperanzas parpadeaban y se desvanecían cuando el juez entró. El corazón de Lea se hundió. Era un hombre mayor, el juez James Collins, conocido por sus duras sentencias y su falta de indulgencia hacia los delincuentes juveniles. Su mirada era fría e implacable cuando la miró, apenas ocultando su desdén. En ese momento, Lila sintió una ola de impotencia invadirla, una sensación de estar completamente sola en una habitación llena de personas que ya la habían juzgado. El juicio fue breve, casi superficial. El gerente de la tienda testificó, su historia fue exagerada y llena de medias verdades, pintando a Lila como una ladrona astuta que había tratado de escapar con bienes robados. Los oficiales agregaron sus testimonios y sus palabras solo reforzaron la imagen de Leila como una alborotadora niña de un barrio desfavorecido que había sido atrapada con las manos en la masa. Nadie cuestionó la validez de sus declaraciones, nadie pidió más detalles. Cuando finalmente fue su turno de hablar, la voz de Lila tembló mientras miraba alrededor de la sala del tribunal, viendo solo rostros fríos e insensibles. Habló suavemente explicando lo mejor que pudo, pero el juez parecía desinteresado, sus ojos fijos en el reloj, como si estuviera ansioso por pasar al siguiente caso. El abogado defensor ofreció poco en forma de apoyo, simplemente reiterando su declaración sin agregar nada sustancial a su defensa. Estaba claro para Lea que la veía como nada más que otro caso en su interminable carga de trabajo, otro niño, con un destino condenado. Después de unos pocos minutos de deliberación, el juez Collins pronunció su veredicto. Sus palabras fueron agudas, despiadadas y sin compasión. Dada la evidencia presentada, entonó de claro al acusado culpable de robo y conspiración. Creo que es necesario dar ejemplo para disuadir a otros de tomar decisiones similares, por lo tanto la sentencia a cadena perpetua. Esto servirá de lección para otros quienes creen que pueden socavar la ley. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el peso de las palabras del juez se asentaba sobre ellos. Los ojos de Leila se abrieron, su mente luchando por comprender lo que acababa de pasar. Cadena perpetua. Ella era solo una niña que no había hecho nada malo, y sin embargo aquí estaba sentenciada a pasar el resto de su vida tras las rejas. Su corazón latía con fuerza mientras la realidad de su situación se estrellaba sobre ella, ahogándola en una sensación de desesperanza que nunca había conocido. Miró a su ala esperando que protestara, que la defendería, pero solo se encogió de hombros. Su mirada desvió. Los oficiales que habían testificado en su contra intercambiaron miradas, sus expresiones indiferentes, como si su destino no fuera más que un inconveniente pasajero. La voz de Lila se quebró mientras susurraba, por favor, no lo hice, pero nadie escuchó. El juez ya se había dado la vuelta a la sala del tribunal, vaciándose mientras su vida era condenada a las sombras. Se la llevaron de regreso a la celda de detención. La gravedad de su sentencia, presionándola con un peso que apenas podía soportar. La idea de pasar su vida en prisión era incomprensible, una pesadilla de la que no había escapatoria. Los días se desdibujaban
Juntos cada uno una repetición del último lleno de miradas frías, palabras duras, y la aceptación silenciosa de su destino por parte de quienes la rodeaban por la noche permanecía despierta, atormentada por los recuerdos de sus padres. Sus voces se desvanecían a medida que la dura realidad de su nueva vida se apoderaba de ella. Se preguntaba qué pensarían, cómo habrían luchado por ella si todavía estuvieran vivos. Recordaba las historias que su padre le había contado, historias de justicia e igualdad, pero esos ideales se sentían distantes ahora, como sueños de un mundo al que ya no pertenecía. Los días siguientes estuvieron llenos de formalidades procesales, cada una sirviendo como un recordatorio de la vida que nunca tendría. Los oficiales la trataron con desdén casual, escoltándola a través de los movimientos, sin una pizca de compasión. La veían como una estadística, un número en el sistema, otro criminal que había sido tratado. Cuando llegó el día de ser transferida a la prisión, Leila sintió un entumecimiento vacío apoderarse de ella. Apenas registró el esposas frías en sus muñecas, las escaleras indiferentes de los guardias o las ventanas oscurecidas de la camioneta que la llevarían lejos de todo lo que alguna vez había conocido. Se sentía como un fantasma, una sombra de la persona que una vez había sido, mientras los últimos restos de su infancia eran despojados, dejándola con nada más que la promesa vacía de una vida pasada tras las rejas. Mientras la camioneta avanzaba retumbando por la carretera, Leila miró fijamente el paisaje urbano. Su corazón dolía con un anhelo que no podía expresar con palabras. Pensó en sus padres, en los sueños que tenían para ella y en la vida que nunca viviría, y en ese momento una chispa de determinación comenzó a formarse en lo profundo de ella, un débil destello de resistencia que se negaba a extinguirse. El mundo de Leila había descendido a un ciclo interminable de incredulidad, confusión y miedo, un frío metal de esposas presionadas en su pequeña muñeca, mordiéndole la piel mientras el oficial Carter la sacaba de la estación de policía. Su agarre era firme e inquebrantable, como si pudiera escaparse en cualquier momento, como si fuera un criminal peligroso en lugar de una niña. Asustada, el corazón de Lea corrió mientras miraba a su alrededor y veía a la gente en la calle mirándola y murmurando entre sí. Algunos sacudían la cabeza. Vamos, dijo Carter con brusquedad, su voz goteaba irritación, estás haciendo una escena, muévete. Las mejillas de Lea ardían de vergüenza mientras se tambaleaba hacia adelante tratando de seguir su ritmo rápido. Su mente todavía estaba dando vueltas, repitiendo el momento, la tienda de comestibles una y otra vez. No había robado nada, ni siquiera conocía a los chicos que habían pasado corriendo junto a ella, pero nada de eso importaba ahora. A los ojos del oficial Carter y del mundo que la rodeaba, era culpable. El auto de policía se avecinaba y, con un fuerte tirón, Carter abrió la puerta empujándola hacia adentro sin decir una palabra. El pequeño cuerpo de Lea se hundió en el duro asiento con las manos todavía esposadas frente a ella. El silencio en el auto era sofocante, roto solo por el zumbido bajo del motor mientras se alejaban de la estación. Mientras conducían, Lila miró por la ventana con los ojos muy abiertos por el miedo. La ciudad pasó zumbando en una confusión de colores y sonidos, pero todo se sentía distante, como si ella estaba mirando desde un lugar fuera de ella. La vida que había conocido, el amor y el calor de su familia, parecían un recuerdo lejano, ahora algo frágil y lejano. Casi podía oír la voz de su madre, la risa de su padre, pero se sentía como tratar de agarrar humo, dejar de verse, tan miserable. La voz de Carter atravesó sus pensamientos, aguda e implacable. Tal vez si hubieras pensado 2 veces en lo que estabas haciendo no estarías en este lío. Lea levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él en el espejo retrovisor. Pero no hice nada, susurró, su voz apenas audible. Carter se burló poniendo los ojos en blanco. Sí, claro, eso es lo que todos dicen. No la miró de nuevo, su enfoque fijo en la carretera. Mientras continuaban en silencio, llegaron a un centro de detención juvenil en el borde de la ciudad. El edificio era imponente, con altas vallas rematadas con alambre de púas que brillaban bajo la tenue luz de la tarde. El corazón de Leela latía con fuerza mientras se detenían en la entrada, su mirada fija en las frías paredes grises que parecían cerrarse sobre ella. Ordenó Carter abriendo de golpe la puerta del coche. No la esperó, en lugar de moverse, la agarró del brazo y la sacó bruscamente. Lea tropezó, apenas logrando mantener el equilibrio mientras la guiaba hacia la entrada de la instalación. El olor a antiséptico y metal frío llenaba el aire, un duro recordatorio de la naturaleza estéril e insensible del lugar. Las luces fluorescentes de arriba arrojaban un brillo áspero que iluminaba las paredes monótonas y sin rasgos distintivos y los rostros indiferentes y vacíos de los guardias que observaban su llegada con expresiones aburridas. Carter la guió por un pasillo largo y estrecho bordeado de pesadas puertas de metal. El sonido de cada paso hacía eco del único ruido en el silencio opresivo. Leila sintió que se le formaba un nudo de miedo en el estómago. Su respiración se aceleró cuando se acercaron a una de las puertas. Una guardia femenina apareció. Su rostro carecía de empatía o comprensión. Miró a Lila con la misma mirada indiferente, como si no fuera más que otro caso. Archiva otro número en el sistema. Llévala a procesamiento. Carter le dijo al guardia, entregándole un portapapeles. Le disparó a Lila. Una última mirada desdeñosa. Tal vez esto te enseñe una lección, murmuró. Antes de darse la vuelta y alejarse,
El corazón de Lila se hundió cuando lo vio desaparecer por el pasillo. Se sintió pequeña e impotente como una hoja atrapada en una tormenta, sacudida sin poder decir dónde terminaría. La guardia femenina la condujo a una pequeña habitación con una configuración clínica austera, una silla de plástico duro en el medio y una cámara montada en la pared. Las manos de Lila estaban desesposadas y se le indicó que se quedara quieta mientras el guardia le tomaba una fotografía. El flash la cegó momentáneamente. El sonido del clic de la cámara era ensordecedor en el silencio. Cada flash capturaba su expresión asustada. Un momento congelado en el tiempo después de las fotos que tomaron. Sus huellas dactilares le temblaban las manos mientras presionaba cada dedo sobre la almohadilla de tinta dejando manchas negras en su piel. Se sintió humillada. Su dignidad fue despojada pieza por pieza mientras el guardia trabajaba con fría eficiencia mecánica, tratándola como si fuera algo menos que humana. Una vez que terminó el procesamiento, le entregaron un uniforme estándar, un mono gris monótono que se sentía áspero contra su piel. La llevaron a una pequeña habitación estéril que le sirvió de celda. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, el sonido reverberó a través de su pecho. Estaba sola, encerrada lejos del mundo, con solo sus pensamientos y miedos por compañía. Lila se sentó en la estrecha cama, abrazando sus rodillas contra su pecho. La habitación era austera y carente de calor, con nada más que él. Catre, un pequeño lavabo de metal y un inodoro en la esquina. Ahora había ventanas, no había atisbos del mundo exterior, solo las implacables paredes grises insensibles que parecían cerrarse sobre ella. Pasó las siguientes horas en silencio, su mente corriendo con preguntas, con confusión y desesperación. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía estar encerrada, tratada como una criminal, cuando no había hecho nada malo? Sentía el peso de su impotencia, la aplastante realidad de su situación presionándola. Como una carga insoportable, las horas se arrastraban cada segundo alargándose, en una eternidad yacía en el catre mirando al techo, sus pensamientos un torbellino, miedo y tristeza. Pensó en sus padres, en el calor y el amor que le habían dado, y las lágrimas llegaron silenciosas e interminables. Al día siguiente una nueva realidad se instaló, una realidad llena de estrictas rutinas, tratos severos y una completa falta de compasión. Lila fue despertada temprano por un guardia que gritó órdenes con una voz que no dejaba lugar a la duda. La escoltaron a la cafetería, un espacio estéreo poco atractivo lleno de filas de mesas y sillas atornilladas al suelo. Los otros niños, vestidos con los mismos uniformes grises, estaban sentados en silencio, sus rostros en blanco, sus ojos apagados. Lila podía ver el peso de sus propias luchas grabadas en sus expresiones, la desesperanza que venía de estar atrapados en un lugar que parecía diseñado para despojarlos de su humanidad. Mientras se sentaba con su bandeja llena de comida insípida, trató de ignorar las escaleras de los otros niños. Mantuvo la cabeza gacha, comiendo mecánicamente, la comida insípida y poco atractiva. Cada bocado se sentía como tragar arena, pero se obligó a comer sabiendo que necesitaba su fuerza. Cuando terminó el desayuno, los llevaron a un salón de clases para lecciones obligatorias. El maestro era severo y desinteresado, leía un libro de texto con una voz monótona que hacía que las lecciones se sintieran más como un castigo que como una oportunidad. Para aprender, Leila luchó por enfocar su mente, todavía tambaleándose por todo lo que había sucedido. Se sentía desconectada de sí misma, como si estuviera viendo su vida desde la distancia, impotente para cambiar su curso. Los días se desdibujaban uno en el otro, cada uno una repetición del anterior. Leila se encontró hundiéndose más profundamente en la desesperación, su espíritu una vez brillante, embotado por la implacable monotonía y el trato severo que se guardaba para sí misma, evitando el contacto visual con los otros niños, su silencio un escudo contra el dolor de su realidad. Una noche, mientras yacía en su celda mirando al techo, un pensamiento comenzó a tomar forma, un débil y frágil destello de esperanza. La voz de su padre resonó en su memoria, sus palabras sobre la justicia y la equidad, sobre defender lo que era correcto. Los padres de Leila le habían enseñado que el mundo no siempre era justo, pero también le habían enseñado que tenía una voz por la que podía luchar por sí misma y por lo que era justo. El pensamiento creció floreciendo en un pequeño semilla de determinación. No podía dejarse tragar por este lugar, por esta injusticia. Tenía que encontrar una manera de hacer oír su voz, para demostrar su inocencia incluso si el mundo parecía decidido a ignorarla. Lila pasó los días siguientes aferrándose a ese pensamiento. Alimentándolo como una llama frágil, comenzó a observar todo a su alrededor, prestando atención a las rutinas, a los movimientos de los guardias, a los susurros de los otros niños. Comenzó a formar un plan, aunque todavía era vago, un contorno tenue que le daba un sentido de propósito. Sabía que el camino por delante sería difícil, que el mundo fuera de su celda todavía podría verla como culpable, pero se negó a renunciar a las lecciones de sus padres. Sus palabras de esperanza y justicia permanecieron con ella, un faro en la oscuridad que la rodeaba, y mientras yacía en su catre agarrando su recuerdo cerca, Lea se hizo una promesa silenciosa a sí misma: no dejaría que este lugar, el sistema, la definiera. Lucharía incluso si tuviera que hacerlo sola. El día del juicio de Lea llegó con un frío amargo en el aire que coincidía con el pavor que se había instalado profundamente dentro de ella. Estaba escoltada desde el centro de detención juvenil, con las manos esposadas una vez más su pequeña figura.
Empequeñecida por el oficial imponente que la guió por los pasillos, le dijeron que se sentara y esperara en una habitación fría sin ventanas justo afuera de la sala del tribunal. El silencio solo se rompía por el movimiento de papeles y las conversaciones murmuradas de los guardias. Afuera Lila estaba sentada sola con las manos apretadas fuertemente en su regazo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su mente era un remolino de pensamientos y preguntas, cada una mezclada con miedo y desesperación. ¿Qué le pasaría a ella? ¿Alguien la escucharía? Sus padres le habían enseñado a creer en la justicia, en la idea de que cada persona merecía ser escuchada, pero después de todo lo que había pasado esa creencia se sentía frágil y distante. Era una niña enfrentando un mundo que parecía decidido a verla como culpable. La puerta se abrió y un hombre que reconoció de su breve encuentro entró en la habitación. Su defensor público, el señor Thomas, era un hombre joven de aspecto cansado con círculos oscuros bajo los ojos y tenía una expresión cansada. Mientras hojeaba los papeles en su mano, la miró brevemente antes de sentarse frente a ella. Su expresión era de indiferencia resignada. Leila, tiene razón, dijo sin levantar la vista de sus papeles. Lila asintió con la cabeza. Su voz se atascó en su garganta. Mira, el señor Thomas comenzó finalmente encontrando sus ojos. No sé cuál es tu historia, pero tengo que ser honesta contigo. Este caso no se ve bien. Su corazón se hundió con estas palabras. Podía sentir el peso de la desesperación presionando sobre su sofocación. Cualquier último vestigio de esperanza que pudiera haber tenido. Quería gritar para decirle que era inocente, que no había hecho nada malo, pero su expresión le decía que ya había tomado una decisión que realmente no le importaba. Tienen testimonios de testigos, y el juez, bueno, él no es exactamente conocido por su indulgencia. El señor Thomas continuó con su voz monótona. El juez Collins es duro en casos como el tuyo, así que deberías prepararte. Haré lo que pueda, pero solo hay mucho que podemos esperar. La mirada de Lila bajó a su manos, sus dedos se retorcieron juntos mientras su mente luchaba por procesar sus palabras. Iba a pararse frente a un juez que ya creía que ella era culpable, y su propio abogado parecía indiferente a su inocencia. El mundo a su alrededor se sentía frío y hostil, como un enemigo contra el que no podía luchar. Un guardia llamó a la puerta y le hizo una señal al señor Thomas. Hora de irse. Sin esperar una respuesta, el guardia abrió la puerta y el señor Thomas Rose le hizo un gesto para que la siguiera. Lea respiró profundamente, convocando el poco coraje que le quedaba, y salió al pasillo, sus pequeños pasos resonando contra el suelo duro, mientras se dirigían a la sala del tribunal. La sala del tribunal era imponente, con techos altos y filas de bancos de madera que parecían extenderse infinitamente. Lea sintió un escalofrío cuando entró. Su mirada se desvió sobre los rostros desconocidos que se giraron para mirarla. La llevaron a un pequeño banco al lado del señor Thomas, que apenas miró en su dirección mientras revisaba sus notas. Su expresión indiferente. Al frente de la sala del tribunal estaba sentado el juez James Collins. Era un hombre mayor con un rostro severo e imperdonable y ojos agudos y penetrantes que no tenían rastro de empatía. Su reputación lo precedía. Era conocido por sus duros juicios y su inquebrantable creencia en la ley, sin importar las circunstancias. Lea sintió que se le retorcía el estómago de miedo cuando su mirada se posó en ella, fría y calculadora, como si ya hubiera medido su valor y lo hubiera encontrado deseando al fiscal. Una mujer de mediana edad con aire de autoridad se puso de pie y comenzó su declaración de apertura. Su voz segura y contundente pintó una imagen de Leila como una niña con problemas, de un entorno desfavorecido, alguien que ya había comenzado el camino de la delincuencia. Sus palabras estaban mezcladas con suposiciones y estereotipos, cada uno perforando a Lila como un fragmento de vidrio. Quería protestar, decirle a la sala del tribunal que no la conocían, que no entendían, pero sabía que nadie aquí escucharía. Mientras el fiscal continuaba, llamó al gerente de la tienda al estrado. Él era el mismo hombre que la había acusado ese fatídico día. Su expresión petulante y segura de sí mismo mientras relataba su versión de los hechos, la describió como sospechosa, a alguien que había parecido astuta y nerviosa. Sus palabras fueron exageradas, retorcidas, para encajar la imagen que quería crear, y Leila sintió una ola de impotencia invadirla. Mientras hablaba, miró al señor Thomas esperando que cuestionara al gerente de la tienda. Cuestionaría sus declaraciones, pero solo ofreció algunas preguntas a medias antes de permitirle retirarse. Era como si su propio defensor no creyera en su inocencia, como si estuviera siguiendo los movimientos simplemente porque tenía que hacerlo. Los oficiales que la habían arrestado fueron llamados a continuación. Su testimonio, igualmente condenatorio, describieron su comportamiento como poco cooperativo, pintándola como desafiante e irrespetuosa. La voz de Leila se atascó en su garganta cuando escuchó sus palabras, cada una minando su esperanza. Había tratado de explicarse para decirles la verdad, pero se había negado a escuchar. Habían descartado sus palabras como si no tuvieran peso. Cuando finalmente fue su turno de hablar, Lila sintió la oleada de nerviosismo. Sus manos temblaban mientras respiraba profundamente. Miró al juez Collins, su mirada fría e inflexible, y trató de encontrar el coraje para hablar. Yo no hice nada malo, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Yo solo estaba en la tienda. No robé nada, ni siquiera conozco a esos chicos. El juez Collins la miró con una expresión de escepticismo, sus labios presionados en una delgada línea. ¿Es todo lo que tienes que decir?, preguntó. Su tono carecía de simpatía. La voz de Leila vaciló mientras asentía, sintiendo que su coraje flaqueaba bajo su duro escrutinio. Quería decir más para explicarse, pero el peso de su desaprobación la presionó, dejándola sintiéndose pequeña y derrotada.
El fiscal dio su declaración final reiterando la supuesta culpabilidad de Lea e instando al juez a que hiciera de ella un ejemplo. Sus palabras fueron duras, cortantes cada una, reforzando la imagen de Lila como una niña peligrosa, una criminal que necesitaba ser castigada. Lila se sentó en silencio, su corazón se hundía con cada momento que pasaba, sabiendo que el resultado ya había sido decidido. El juez Collins se volvió hacia el señor Thomas, levantando una ceja. ¿Algo que agregar en defensa de su cliente? El señor Thomas se aclaró la garganta, escribió, mirando brevemente a Lila antes de mirar nuevamente al juez. Su señoría, mi cliente es joven y esta es su primera defensa. Pido indulgencia considerando su edad y circunstancias. La mirada del juez endureció su expresión inmutable, se volvió hacia Leila, sus ojos fríos se clavaron en los de ella. La juventud no es excusa para un comportamiento criminal, dijo su voz llena de desaprobación. Es responsabilidad del tribunal asegurarse de que individuos como usted entiendan las consecuencias de sus acciones. Leila sintió que se le apretaba el pecho, su respiración se entrecortaba mientras escuchaba sus palabras, quería gritar, llorar para rogarle que entendiera que no había hecho nada malo, pero sabía que no importaría. Este no era un lugar de justicia, era un lugar de condena. El juez Collins enderezó su mirada recorriendo la sala del tribunal antes de volver a posarse en Leila. Dada la evidencia presentada, declaró su voz haciendo eco en el silencio. Declaro a la acusada culpable de robo e intento de conspiración. Creo que es necesario dar ejemplo para disuadir a otros de tomar decisiones similares, por lo tanto la sentencia a cadena perpetua. Esto servirá como lección para otros que creen que pueden socavar la ley. El mundo de Leila se hizo añicos cuando sus palabras registraron cadena perpetua. Apenas podía comprenderlo. Tenía 9 años, era una niña y, sin embargo, estaba siendo sentenciada a pasar el resto de su vida tras las rejas. Su visión se volvió borrosa cuando la realidad de su destino se estrelló contra ella. Cada palabra resonaba en su mente, atándola a un futuro lleno de oscuridad. Miró al señor Thomas, su última esperanza, pero él simplemente negó con la cabeza, su mirada evitándola de ella. Ya estaba recogiendo sus papeles, su expresión distante como si estuviera ansioso por terminar con su caso. Los oficiales se acercaron a ella, sus rostros impasibles mientras se preparaban para llevarla de regreso a su celda. La voz de Leila se quebró cuando susurró, por favor, no lo hice, pero nadie la escuchó. La sala del tribunal se estaba vaciando, los espectadores seguían adelante con sus vidas y ella se quedó sola en medio de un silencio aplastante. Los días de Leila en prisión comenzaron con una abrumadora sensación de incredulidad que rápidamente se endureció en una dolorosa realidad. Solo tenía 9 años. Pero su vida se había reducido a las frías paredes grises de su celda. Las paredes a su alrededor eran impenetrables, sin vida, y los sonidos que resonaban por los pasillos le recordaban constantemente dónde estaba, un lugar donde la esperanza era una rareza y la amabilidad era inexistente. Las primeras semanas pasaron en un borrón de nuevas rutinas, cada una despojada de calidez, y los guardias de la humanidad la despertaban temprano, sus voces agudas e indiferentes mientras ladraban órdenes. Ella se arrastraba fuera de la cama, su pequeño cuerpo perdido en el uniforme gris de prisión de gran tamaño, y seguía a los demás hasta la cafetería. Cada mañana recibía una bandeja de comida blanda y sin sabor y se sentaba sola picoteando la comida en silencio. A su alrededor los otros prisioneros comían en silencio, sus rostros endurecidos y retraídos. La habitación entera se sentía agobiada por una desesperación tácita del tipo que se filtra en tus huesos y se niega a dejar ir. Los otros reclusos, mujeres de diferentes edades, en su mayoría la ignoraban. Para ellos, ella era solo otra cara entre los muchos que se habían encontrado atrapados aquí. Algunos la miraban con lástima, otros con indiferencia, y algunos incluso con sospecha susurraban sobre ella, y aunque no podía oír lo que decían, sentía el aguijón de su juicio. La veían como una anomalía, una niña perdida en un mundo destinado a los culpables y los rotos. La vida diaria de Leila estaba gobernada por reglas rígidas y procedimientos fríos. Las mañanas las pasaba en silencio, moviéndose entre su celda, la cafetería y las pocas áreas designadas que se le permitía visitar. A menudo la dejaban sola, sus interacciones se limitaban a las ocasionales instrucciones severas de los guardias o las miradas indiferentes de otros reclusos. La monotonía era aplastante, cada día idéntico al anterior, el vacío de cualquier cosa que pudiera encender la alegría o la esperanza. Y luego por la tarde se le permitía visitar la pequeña biblioteca tenuemente iluminada de la prisión. Para Lea la biblioteca se convirtió en un santuario, un lugar donde incluso en medio de la desesperación podía encontrar una pizca de consuelo. Los estantes estaban llenos de libros polvorientos y desgastados, la mayoría de ellos obsoletos y sin nada destacable, pero para Lila eran un salvavidas. Vagaba por los estrechos pasillos, sus dedos trazando los lomos de los libros que habían sido olvidados por todos los demás, sus ojos escaneando títulos que insinuaban mundos más allá de los muros de la prisión. Una tarde, mientras buscaba algo nuevo para leer, su mirada se posó en un libro grueso y pesado titulado Introducción al Derecho Constitucional. Lo tomó con curiosidad, parpadeando en su pecho. El libro era denso, lleno de palabras desconocidas y jerga legal, pero mientras pasaba las páginas se sintió atraída. No entendía mucho al principio, pero el concepto de leyes, derechos y justicia resonó con algo profundo dentro de ella, un leve recordatorio de las
Enseñanzas de sus padres sobre la equidad y dignidad en las que habían creído durante las semanas siguientes. Leila volvió al libro una y otra vez luchando por comprender su significado. Las palabras eran desafiantes, los conceptos complejos, pero ella estaba decidida. Leyó lentamente, a menudo releyendo los mismos pasajes varias veces, tratando de absorber cada oración, cada idea. En esos momentos, sintió una sensación de propósito, una determinación tranquila que contrarrestó la desesperación que sentía en otro lugar. Los meses se convirtieron en años y el conocimiento de Leila creció. Devoró todos los libros que pudo encontrar sobre leyes, justicia y derechos humanos. Descubrió historias de personas que habían luchado contra la injusticia, que se habían negado a dejar que el sistema los destrozara. Leyó sobre figuras que habían soportado dificultades y emergieron más fuertes, personas que se habían convertido en símbolos de resiliencia y esperanza. Estas historias se convirtieron en su combustible, su inspiración, y se aferró a ellas tan ferozmente como se aferró al recuerdo de sus padres durante una de sus visitas a la biblioteca. Lea conoció a alguien que cambiaría el curso de su viaje, un exabogado llamado Raymond. Un hombre mayor con cabello canoso y un rostro cansado marcado por años de dificultades. Había sido encarcelado por un crimen moral y, aunque había perdido su libertad, no había perdido su conocimiento ni su sentido de la justicia. Notó que Lila estaba leyendo un libro de leyes, su rostro estaba marcado por la concentración y una leve sonrisa apareció en sus labios. No muchos niños de tu edad leen derecho constitucional, notó su voz, suave pero teñida de curiosidad. Lea levantó la vista sorprendida de que alguien le hubiera hablado, dudó, insegura de si debía responder. Pero algo los ojos de Raymond le dije que él era diferente, que no era solo otra cara indiferente en esta prisión. Quiero entenderlo, respondió suavemente, su voz estaba cargada de determinación y vulnerabilidad. Raymond se rió suavemente. Bueno, eso es una tarea difícil, especialmente para alguien tan joven. Hizo una pausa para estudiarla por un momento. ¿Por qué estás tan interesada en eso? La mirada de Lea se posó en el libro en sus manos. Pensó en la injusticia que había soportado, el frío rechazo de su inocencia y la dura sentencia del juez. Porque quiero entender por qué me hicieron esto. No hice nada malo y, sin embargo, me trataron como a un criminal. La expresión de Raymond se suavizó. Un destello de empatía cruzó su rostro y vio en ella una chispa de resiliencia, un deseo de respuestas que iba más allá de sus años. La ley no siempre es justa, dijo con voz tranquila. A veces se usa para proteger el poder Chen y otras veces se usa para aplastar a los que no tienen voz. Leila absorbió sus palabras, sintiendo una mezcla de ira y comprensión. Había sentido la injusticia a su alrededor. Pero escucharlo en voz alta le dio a sus sentimientos una sensación de legitimidad, un reconocimiento de que no estaba sola en su ira. Durante los siguientes meses Raymond se convirtió en su mentor, le enseñó los principios legales básicos, explicando conceptos como el debido proceso, la duda razonable y los derechos garantizados por la Constitución. Le mostró cómo pensar críticamente para cuestionar todo y nunca aceptar la injusticia como la respuesta final. Sus conversaciones se convirtieron en un salvavidas, un recordatorio de que todavía tenía una mente, una voz y el derecho a buscar la verdad. Raymond compartió su propia historia contándole sobre su carrera como abogado y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Le habló de los casos que había peleado, victorias que había ganado y los errores que finalmente le habían costado su libertad. Su honestidad y humildad conmovieron a Lila y ella llegó a confiar en él, encontrando consuelo en sus experiencias compartidas y entendimiento mutuo. A través de Raymond, Lea aprendió no solo sobre la ley sino también sobre la fuerza que se necesitaba para enfrentar un mundo que parecía decidido a derribarla. La animó a seguir leyendo, para seguir aprendiendo y nunca dejar que los muros de la prisión la unieran. Exploraron las complejidades del sistema legal, diseccionando casos y discutiendo precedentes. Cada lección alimentaba su resolución. A medida que pasaban los años, el conocimiento de Lea crecía y también su determinación. Ya no era la niña asustada e indefensa que había sido traída a este lugar. Ahora era una mujer joven con una mente aguda y enfocada, un corazón que ardía con un deseo de justicia. Había transformado su dolor en fuerza, su ira en propósito, y con la guía de Raymond comenzó a formular un plan para luchar y reclamar su libertad. El día que cumplió 14 años, Lea sintió un cambio dentro de ella. Sabía que había llegado el momento de actuar, para tomar el conocimiento que había adquirido y usarlo para desafiar al sistema que